Vamos a desvelar lo que realmente está escondido entre las líneas del salmo más poderoso, el Salmo 91. Seguramente sepas que el Salmo 91 es la oración de la protección de Dios y que ha servido de consuelo y fortaleza para miles de creyentes a través de las generaciones. Pero detrás de él hay algo mucho más profundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Salmo 91 es tan poderoso? ¿Por qué incluso aquellos que no creen lo mantienen abierto en sus hogares? Este salmo no es un simple conjunto de versos, es un pacto secreto entre el cielo y aquellos que lo invocan. Aquí reside su poder protector. Piensa en todas las veces que has estado al borde del abismo, cuando el dolor tocaba a tu puerta. Quizá en esos momentos buscaste una señal, algo que te diera la esperanza de que las cosas cambiarían. Quizá incluso abriste tu Biblia y oraste el Salmo 91 y te sentiste aliviado por un momento. Pero, ¿qué pasa cuando las tormentas no cesan? ¿Qué pasa cuando, a pesar de tu fe, las dificultades siguen golpeando tu puerta? Y es que aquí viene la parte que pocos quieren aceptar. El Salmo 91 no es un escudo contra las dificultades. De hecho, es todo lo contrario. Este salmo te invita a adentrarte en la tormenta, a enfrentarte a ella cara a cara sabiendo que no estarás solo. Así que, ¿qué hay realmente detrás del Salmo 91? Empecemos a desentrañar el significado del primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Estas palabras parecen como una promesa de seguridad, pero esconden un significado oculto. Imagina lo siguiente: estás caminando por un desierto abrasador. El sol es implacable. Cada paso parece más difícil que el anterior y no hay sombra ni descanso. Tu cuerpo empieza a debilitarse, el calor te consume. Justo cuando piensas que no podrás continuar, ves una sombra. Instintivamente, corres hacia ella. La sombra solo te da un alivio momentáneo, y sin embargo, ese momento es suficiente. Lo que antes era insoportable, ahora parece manejable. Esto es lo que el versículo realmente quiere decir. Habitar bajo la sombra del Todopoderoso no es una garantía de que nunca enfrentarás tormentas, de que la vida será fácil o que no tendrás que atravesar tus propios desiertos. Es mucho más profundo. La clave está en la palabra habitar. No es un refugio temporal, no es una visita ocasional. Es una decisión de vida. Este versículo no es para quienes buscan una salida fácil. Es para quienes están dispuestos a permanecer, incluso cuando las cosas se vuelven oscuras y difíciles. Habitar al abrigo del Altísimo significa aceptar que aunque el caos continúe afuera, tu alma encontrará descanso bajo su sombra. Pero no todos pueden encontrarla. No porque Dios la oculte, sino porque para hallarla debes atravesar un umbral que pocos están dispuestos a cruzar, el umbral de la rendición total. Para vivir bajo esa sombra, debes soltar todo lo demás. Y ahí es donde la mayoría falla. Porque el Salmo 91 es un pacto de protección, que requiere una entrega inquebrantable. Pero hay algo más escondido en este versículo, algo que no muchos ven, y es que la sombra del Todopoderoso no es solo protección, también es una prueba que pocos superan. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es para los tibios, no es para los que solo buscan consuelo temporal. Es para los que están dispuestos a enfrentarse a sus peores miedos, sabiendo que, incluso cuando todo falla, esa sombra estará ahí, inquebrantable. Piensa en esto. En el Antiguo Oriente, la sombra era un símbolo de vida, de protección frente al sol abrasador, pero también era un lugar de intimidad, de cercanía. Al acogerte bajo la sombra del Todopoderoso, estás entrando en una relación más profunda con Él, una relación en la que no puedes esconderte. Estás expuesto, vulnerable.
Es en ese lugar donde tus miedos, tus dudas y tus más oscuros secretos salen a la luz. Y justo cuando crees que esa sombra te dará alivio, te das cuenta de que también te está transformando. Aunque para muchos esa transformación es aterradora, porque cuando te acercas al Todopoderoso no puedes seguir siendo la misma persona. Lo que realmente hay detrás del primer versículo no es solo una promesa de seguridad, es un desafío a permanecer firme bajo esa sombra, incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Un desafío a confiar en que, aunque la tormenta no desaparezca, aunque el desierto siga siendo implacable, Dios sigue siendo tu refugio. Así como una sombra proporciona alivio del calor implacable y preserva la vida, la sombra de Dios ofrece un descanso y una seguridad que el mundo no puede penetrar. Así, el Salmo 91 comienza con una invitación a entrar en un lugar de seguridad divina, un llamado a vivir en una relación profunda y constante con el Creador, donde encontramos nuestro verdadero refugio y fortaleza. Continuemos con el segundo verso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Este versículo parece simple, ¿no? Declarar que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y que confiamos en Él suena casi como una oración cotidiana, como algo que decimos sin siquiera pensarlo mucho. Pero, ¿alguna vez te has detenido realmente a desmenuzar lo que estás diciendo aquí? Porque detrás de estas palabras hay una revelación mucho más profunda y, como todo en el Salmo 91, también tiene un precio. Primero, piensa en la palabra refugio. Nos gusta la idea de un refugio, ¿verdad? Es un lugar donde nos sentimos a salvo, donde los peligros no pueden alcanzarnos. Es ese rincón seguro al que corremos cuando la vida se pone difícil. Pero aquí está lo inesperado. Decir que Dios es tu refugio implica algo más que simplemente buscar protección cuando el peligro aparece. Implica reconocer que fuera de ese refugio no hay nada seguro. De hecho, no hay otro lugar al que correr. Y aquí es donde entra el conflicto. Porque si eres realmente honesto contigo mismo, te darás cuenta de que muchas veces confías más en las cosas que puedes controlar. Tus relaciones, tu trabajo, tu dinero. Esas son tus fortalezas, tus refugios. Entonces, cuando dices, tú eres mi refugio, ¿de verdad lo crees? ¿De verdad has soltado todo lo demás? Porque la verdad es que este versículo no es solo una declaración de fe, es una confrontación con tus propios miedos. Es una invitación a soltar todo lo que crees que te da seguridad y a confiar por completo en algo que no puedes ver, en algo que no puedes controlar. Ahora, vamos a la palabra fortaleza. Un refugio es donde te escondes, pero una fortaleza es donde te preparas para luchar. Al decir que Dios es tu fortaleza, estás diciendo que no solo te protegerá, sino que te dará la fuerza para enfrentar cualquier batalla que venga. Pero, ¿qué pasa si la batalla no es lo que tú pensabas? Piensa en cuántas veces te has sentido paralizado por el miedo. No un miedo físico, sino ese miedo que se cuela en tu mente, en las noches más oscuras, que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no lo lograrás, que estás solo. Esa es la verdadera batalla. Y cuando declaras que Dios es tu fortaleza, estás diciendo que Él es el único capaz de darte la fuerza para levantarte y pelear contra esos demonios internos, esas sombras que te susurran al oído que no eres suficiente. Esa fuerza no llega sin dolor, no llega sin lucha. Cuando dices, tú eres mi fortaleza, no estás pidiendo una vida sin problemas. Estás pidiendo la capacidad de resistir, de soportar, de seguir adelante aun cuando todo parece estar en tu contra. Estás reconociendo que la lucha no va a desaparecer
Y más aún, que necesitarás pelear cada día porque confiar en Dios no es un acto pasivo. Es una guerra activa contra todo lo que trata de separarte de Él y sobre todo contra todo lo que dentro de ti mismo intenta desconectarte de esa fe. Y luego llegamos al punto clave, el Dios en quien confío. Este es el clímax del versículo. Confianza. Fácil de decir, difícil de vivir, porque en el fondo, confiar en Dios significa una cosa: soltar el control. Y si somos realmente sinceros, esa es la parte más difícil, ¿verdad? ¿Cuántas veces has dicho que confías en Dios, pero en el fondo estabas ideando tu propio plan de escape, tu propio plan B? Decir que confías en Dios es aceptar que ya no eres tú quien tiene las riendas, que tus soluciones, tus respuestas no son suficientes, y eso es aterrador. Confianza significa que cuando todo parece ir mal, sigues creyendo que Él tiene un plan. Confianza es mirar a tu alrededor y ver que el mundo se está derrumbando, pero saber en lo más profundo de tu ser que de alguna manera estás en las manos correctas. Y aquí está el verdadero desafío, porque confiar en Dios no es solo cuando todo va bien, es cuando todo va mal. Es fácil decir confío en ti cuando las cosas están bajo control. Pero ¿puedes seguir confiando cuando pierdes ese control? ¿Cuando todo lo que conoces se desvanece? ¿Cuando no ves ninguna señal de que las cosas mejoren? Eso es lo que hay detrás de este versículo. No es una simple oración. Es un reto, es una decisión radical, porque confiar en Dios no es una salida fácil. De hecho, es todo lo contrario. Es decir, aunque no lo entienda, aunque no lo vea, aunque no lo sienta, sigo creyendo en ti. Y en ese momento es cuando descubres el verdadero poder de estas palabras. Porque cuando todo lo demás falla, cuando todos los refugios que has creado se desmoronan, cuando tu fortaleza personal no es suficiente, ahí, en ese lugar de absoluta vulnerabilidad, es donde encuentras que Dios ha estado allí todo el tiempo. Tu refugio, tu fortaleza, el único en quien verdaderamente puedes confiar. La verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Y ahí es cuando estas palabras cobran vida de una forma que nunca habías imaginado. Continuemos con los siguientes versos. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Imagina por un momento que estás atravesando un bosque denso y oscuro, un lugar donde el peligro acecha en cada sombra. El aire lleva consigo el susurro invisible de plagas mortíferas, enfermedades que pueden desgarrar la vida tan sigilosamente como la noche se desliza sobre el día. En este escenario, la promesa del versículo resuena con una fuerza sobrecogedora. Hay uno que puede librarte de estos peligros inminentes, tanto vistos como invisibles. Pero no todas las trampas que enfrentas están allá afuera. Algunas están en tu propia mente. Porque, ¿qué es el cazador? El cazador no es siempre alguien que te persigue con malas intenciones físicas. A veces, es esa voz interior que te atrapa en sus redes de duda, de miedo, de desesperación. Las trampas de las que habla el versículo no son solo situaciones externas, también son esas trampas invisibles que el enemigo tiende en tu corazón. Son los pensamientos oscuros que te atrapan en la angustia, que te hacen sentir que no hay escapatoria, que no eres lo suficientemente fuerte o que nunca lo lograrás. Pero la peor de las trampas no es algo que puedas ver con los ojos. No es un enemigo tangible, es la desesperación que crece en silencio cuando crees que estás solo, cuando piensas que todo está perdido. El verdadero cazador no siempre viene con un arma en la mano.
A veces viene disfrazado de pensamientos que parecen lógicos, razonables, incluso inevitables. Te hace creer que no tienes salida, que las cosas nunca cambiarán. ¿Cuántas veces has caído en esa trampa? ¿Cuántas veces has estado al borde de rendirte porque pensaste que no había otro camino? Pero aquí está la respuesta para los que realmente quieren escucharla. Él te cubrirá con sus plumas. ¿Quién habría imaginado que la protección de Dios se describiría como algo tan suave, tan delicado? Plumas, alas. Pero no te dejes engañar por la suavidad de la imagen, porque estas plumas no son frágiles, son un refugio más fuerte que cualquier muro de piedra. Bajo esas alas te das cuenta de que la fuerza no siempre viene en la forma que esperas. No siempre es una fortaleza impenetrable de acero. A veces la verdadera fortaleza está en algo tan simple como permitirte ser vulnerable bajo el cuidado de Dios. Y justo cuando crees que el refugio bajo las alas de Dios es solo una imagen de paz y seguridad, el Salmo te golpea con algo más. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Esto no es solo una invitación a esconderte, es una invitación a luchar. Porque, ¿qué es la verdad? La verdad es más que palabras bonitas o ideas reconfortantes. Es una espada, un escudo, algo que te protege de las mentiras, tanto de las que vienen del exterior como de las que te cuentas a ti mismo. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad que necesitas para protegerte es también la verdad más difícil de aceptar? La verdad sobre quién eres, sobre tus miedos, sobre las cosas que has estado evitando. Porque para muchos las trampas más peligrosas no son las que se ven a simple vista, son las que llevas dentro, los engaños que has construido alrededor de ti mismo para no enfrentarte a lo que realmente duele. Y esa es la trampa del cazador más peligrosa de todas, la trampa de la negación. Negarte a ver la verdad, negarte a enfrentar lo que necesitas cambiar. El escudo de la verdad no solo te protege de los ataques externos, también te confronta, porque una vez que te cubres con esa verdad, no puedes seguir escondiéndote. Y aquí está la clave. Al acogerte bajo las alas de Dios, no solo estás buscando refugio, también estás aceptando su verdad como escudo, lo que significa que no puedes seguir viviendo en mentiras, en ilusiones. Este versículo, que al principio parece una promesa de seguridad, en realidad te lleva a una confrontación profunda contigo mismo. Porque para estar bajo las alas de Dios, para ser verdaderamente libre de las trampas del cazador, tienes que enfrentarte a la verdad. Y eso no siempre es cómodo, no siempre es lo que quieres escuchar, pero es la única manera de encontrar un refugio verdadero. Y entonces, justo cuando pensabas que este versículo hablaba solo de protección, te das cuenta de que también habla de transformación, porque bajo las alas de Dios no solo encuentras seguridad, encuentras una verdad que te cambia desde adentro. Una verdad que te pide ser valiente, que te pide mirar al cazador a los ojos y decirle que ya no tiene poder sobre ti. Continuemos con los siguientes versos. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Este es uno de esos versículos que al leerlo puede parecer como una promesa de inmunidad total, una garantía de que nada malo te sucederá. Pero si te detienes a pensar por un segundo, sabes que la vida no es tan simple, que el miedo, las flechas y las plagas no desaparecen mágicamente porque hayas leído un salmo. Entonces, ¿qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras? El versículo comienza diciendo que no temerás el terror de la noche. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Qué es ese terror? Porque la oscuridad es donde todo lo oculto toma forma.
donde las preocupaciones más profundas que has intentado ignorar durante el día cobran vida. El terror de la noche no es solo el miedo al peligro físico, es el miedo a lo desconocido, al futuro incierto, a esas sombras en tu mente que solo se hacen más grandes cuando las luces se apagan. ¿Quién no ha sentido ese nudo en el estómago al despertar en la oscuridad de la noche, cuando los pensamientos que intentabas evitar durante el día se hacen incontrolables? Pero lo más sorprendente es que este versículo no te dice que el terror de la noche desaparecerá. No dice que las sombras se disiparán o que las preguntas desaparecerán. Lo que dice es que no temerás. Porque el miedo es lo que realmente te paraliza, lo que te atrapa, lo que te deja vulnerable. Y justo cuando te preguntas cómo es posible no temer, el versículo te lleva al siguiente giro. Ni la flecha que vuela de día. Durante el día, cuando todo parece estar bajo control, cuando la luz revela lo que es real, aparecen las flechas. Y no son solo flechas físicas, son esas palabras, esos ataques sutiles que te hieren cuando menos lo esperas. Porque ¿cuántas veces en la claridad del día te has sentido expuesto, herido por una palabra, una mirada, un acto inesperado? Estas son las flechas que vuelan de día. No siempre las ves venir, pero cuando llegan, te atraviesan. Pero una vez más, el versículo no dice que no habrá flechas. Lo que dice es que no temerás. Y aquí está la clave. No te promete una vida sin peligro, sin ataques, sin dolor. Lo que te promete es algo aún más profundo, que no vivirás prisionero del miedo. Porque cuando te liberas del miedo, las flechas pierden su poder, los ataques pierden su impacto, y eso es lo que este versículo realmente está ofreciendo, la libertad del miedo, no de las circunstancias. Pero, ¿cómo es posible no temer ante amenazas tan reales? Aquí está la respuesta inesperada: confianza, no en tus propias fuerzas, no en tu capacidad para evitar el peligro, sino en algo más grande, algo que no se mueve con las tormentas de la vida. Es la confianza en que, aunque no puedas controlar lo que sucede afuera, puedes controlar lo que sucede dentro de ti. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Te das cuenta de que la verdadera batalla no está en evitar las flechas o en esconderte de la peste. La verdadera batalla es vencer el miedo que te paraliza. Y ahí es donde encuentras la libertad que este versículo te promete, porque sí, la noche seguirá siendo oscura, las flechas seguirán volando, las pestes seguirán acechando, pero tú habrás cambiado. Y entonces no solo vivirás sin miedo, sino que serás invencible frente a lo que antes te hacía temblar. Continuemos el 7º y 8º versículo. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Este versículo parece prometer inmunidad absoluta, una protección divina que te cubre mientras todo a tu alrededor se derrumba. Pero, si te detienes a pensar, hay algo más oscuro y profundo detrás de estas palabras. Porque no se trata solo de una promesa de protección, sino de un desafío a la forma en que interpretas el caos y la justicia. Imagina el escenario. Estás en el campo de batalla de la vida. A tu izquierda ves a 1000 personas caer. A tu derecha, 10.000 más. El caos, el miedo y la destrucción parecen rodearte por completo. La pregunta que surge de inmediato es: ¿cómo es posible que, en medio de todo ese caos, tú sigas de pie? ¿Qué es lo que te mantiene firme cuando todo lo demás está colapsando? No es porque seas inmune al dolor o porque estés desconectado del sufrimiento, es porque has encontrado una paz que va más allá del caos. Has descubierto que tu refugio no está en las circunstancias, no está en que las cosas a tu alrededor salgan bien. Está en algo mucho más profundo, y es esa paz interior,
esa fortaleza que va más allá de lo que puedes ver o entender, la que te mantiene firme cuando todos los demás caen. Y aquí viene la parte más desconcertante: no tendrás más que abrir bien los ojos. Esta frase parece una invitación a observar con calma, a mirar cómo los impíos reciben su merecido. Pero ¿qué significa realmente abrir bien los ojos? Abrir bien los ojos va mucho más allá de presenciar la caída de los malvados. Se trata de ver con claridad, de percibir lo que está ocurriendo a un nivel más profundo. Porque en ese momento de caos, cuando todo parece estar colapsando, es fácil quedar atrapado en el miedo, en la desesperación, en la sed de venganza o en la satisfacción de ver a otros pagar por sus errores. Pero lo que este versículo te está pidiendo es que veas más allá, que abras los ojos y percibas que incluso en medio de la destrucción hay algo más grande sucediendo. Una justicia divina que va más allá de tu comprensión. Un orden que se está restableciendo, aunque a primera vista parezca caos. Y aquí está lo más sorprendente. Al abrir los ojos, no solo ves el juicio de Dios sobre los demás, también empiezas a verte a ti mismo de una manera nueva. Empiezas a darte cuenta de que la protección que te rodea no es algo que puedas ganar, ni algo que puedas controlar. Es un regalo. Un refugio divino que no depende de lo que haces, sino de quién eres en él. Veamos los siguientes versos. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Este es uno de esos pasajes que muchos leen buscando una seguridad casi mágica. Como si al hacer de Dios tu refugio, de repente todo mal desapareciera, como si la calamidad se esfumara antes de tocar tu puerta. Pero si la vida nos ha enseñado algo, es que los problemas, las dificultades y las crisis no respetan las promesas fáciles. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de estos versículos? Imagina este escenario. Te has refugiado en un lugar seguro, un espacio donde crees que nada puede tocarte. Pero afuera, la tormenta sigue rugiendo. El viento golpea con una furia incontrolable, las calamidades parecen multiplicarse y aún así tú sigues dentro, confiando. Aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que estar bajo la protección de Dios significa que todo a tu alrededor será perfecto, que estarás completamente aislado del caos que el mundo trae consigo. Pero ese no es el verdadero significado. El versículo dice que ningún mal te sobrevendrá y que ninguna calamidad llegará a tu hogar. Pero, ¿qué pasa cuando el mal sí parece acercarse? ¿Qué sucede cuando la calamidad llega a tu hogar? Aquí es donde está el verdadero entendimiento. Porque lo que este versículo realmente te está diciendo no es que estarás exento de la tormenta, sino que en medio de ella tu alma permanecerá firme. La calamidad puede rodearte, puede golpear a tu puerta, pero hay algo que no podrá tocar: tu paz interior, tu conexión con lo divino. Piensa en las veces que has enfrentado momentos de crisis, esas situaciones donde parece que todo a tu alrededor se desmorona. Tal vez la enfermedad llegó a tu familia o tal vez la pérdida tocó tu vida de una manera que nunca esperabas. Y en esos momentos, lo más natural es sentir que Dios ha fallado, que esa promesa de protección no se ha cumplido. Pero aquí está lo más impactante: el verdadero refugio no es físico, no es algo que puedas ver con tus ojos. Es un refugio que se edifica dentro de ti. Es la paz inexplicable que te sostiene cuando el mal acecha desde todos los ángulos. Entonces, cuando el versículo dice que ningún mal habrá de sobrevenirte, no está hablando de una vida sin dificultades. Está hablando de una fortaleza interna que te permite caminar por el fuego sin ser consumido, que te permite atravesar el valle de sombra y de muerte sin que tu espíritu se rompa.
El mal no puede tocar lo que has entregado a Dios. Y aquí está el misterio. Tu refugio no es la ausencia de problemas, tu refugio es Dios mismo. Y lo que Dios te ofrece no es la eliminación de las tormentas, sino su compañía en medio de ellas. Pero el versículo continúa diciendo, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Esta frase puede ser desconcertante si la tomas de forma literal, porque todos hemos visto calamidades llegar a lugares donde pensábamos que Dios estaba presente. Pero el verdadero significado aquí es más profundo. Porque el hogar que el versículo menciona no es solo una casa física, es el lugar donde habita tu fe, el centro de tu ser, ese espacio en tu alma donde resides con Dios. Y aquí está la clave. La calamidad puede destruir lo material, pero no puede tocar lo eterno. Tu hogar, el verdadero hogar, es ese lugar en tu corazón donde has decidido hacer de Dios tu refugio. Y mientras Dios sea tu morada, ninguna calamidad podrá destruir lo que realmente importa. Esto nos lleva a un punto crucial. No es que los problemas dejen de existir cuando haces de Dios tu refugio. Es que su poder sobre ti se desvanece. El mal pierde su capacidad de controlarte. Las calamidades pueden tocar lo que es externo, pero no lo que es eterno. Y ahí es donde radica el verdadero poder de este versículo. No es una promesa de que no sufrirás, es una promesa de que el sufrimiento no te definirá, no te quebrará. Este es el secreto oculto que muchas veces no queremos ver, porque es más fácil creer que la protección de Dios significa que nada malo sucederá. Pero la realidad es mucho más desafiante y al mismo tiempo mucho más hermosa. Lo que Dios te ofrece es la capacidad de caminar por el caos sin que el caos entre en ti. Te ofrece una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que sobrevive a la tormenta, que florece en medio de la destrucción y que te sostiene cuando todo lo demás parece caerse a pedazos. Cuando pones al Señor como tu refugio, lo que haces es renunciar al control, renunciar a la ilusión de que puedes evitar que las calamidades lleguen. Lo que haces es confiar en que incluso cuando lleguen, no tendrán la última palabra. Y eso es lo más impactante. La calamidad puede llegar, pero no puede quedarse, porque tu hogar, tu verdadero hogar, está protegido por algo que va más allá de lo que el mundo puede tocar. Tu alma, tu fe, tu conexión con Dios es lo que realmente está bajo su protección. Así que, ¿qué hay realmente detrás de estos versículos? No es una promesa de que nunca enfrentarás dificultades. Es una promesa de que, cuando lo hagas, lo harás desde un lugar de seguridad inquebrantable. Es una invitación a vivir por encima del miedo, por encima de las circunstancias. Porque mientras tu refugio esté en Dios, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuántas calamidades amenacen con destruir lo que amas, tú permanecerás firme. Y esa es la verdadera victoria que este pasaje te promete. Continuemos con los siguientes versos. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aquí, el Salmo 91 alcanza un punto fascinante y profundo. La promesa de que Dios mismo envía a sus ángeles para que te cuiden, para que te levanten cuando caigas, es una imagen poderosa. Pero, como siempre, el significado oculto es mucho más que la simple idea de protección divina. Primero, pensemos en los ángeles. No es difícil imaginar figuras celestiales, invisibles y poderosas, cuidando cada uno de tus pasos. Pero los ángeles que Dios envía no son simplemente guardianes pasivos. No están ahí solo para evitar que caigas o para protegerte de los peligros que ves venir. Están ahí para levantarte cuando tropiezas, cuando ya no tienes fuerzas, cuando el camino parece imposible de seguir. ¿Y qué significa esto realmente? Significa que Dios sabe que tropezarás,
Sabe que habrá momentos en los que te sentirás débil, donde tu pie se resbalará, donde perderás el equilibrio emocional o espiritual. Porque ¿cuántas veces has sentido que te desmoronas, que no puedes seguir? Es en esos momentos de debilidad, de vulnerabilidad extrema, cuando este versículo cobra vida. Dios no te promete que no tropezarás, te promete que te levantará. Y lo más sorprendente es cómo lo hará a través de sus ángeles. Pero no pienses en ángeles solo como seres celestiales distantes y etéreos. Muchas veces esos ángeles llegan de las formas más inesperadas. Un amigo que te llama justo cuando más lo necesitas. Una palabra de aliento que te llega de alguien que ni siquiera sabías que estaba pendiente de ti. La ayuda divina no siempre viene con alas y luz resplandeciente. A veces, los ángeles son esas personas o esas señales que Dios pone en tu vida justo en el momento más crítico, cuando estás a punto de caer. Y aquí es donde el versículo profundiza. No dice en algunos caminos, no dice solo cuando estés en la ruta correcta o cuando todo vaya bien. Dice en todos tus caminos. Incluso en los caminos que eliges equivocadamente, incluso cuando te pierdes o te desvías, los ángeles siguen ahí. Dios no te abandona cuando tomas el camino equivocado. Él sigue enviando a sus ángeles, sigue levantándote, sigue asegurándose de que no tropieces hasta el punto de no poder levantarte de nuevo. Imagina que estás caminando por un sendero y de repente te encuentras en una zona desconocida, donde el terreno es inestable, lleno de piedras que no habías visto. Te resbalas, caes. Pero justo antes de golpear el suelo, algo te sostiene, algo te levanta. Eso es lo que este versículo te está mostrando. En los momentos en que todo parece estar fuera de tu control, cuando el camino es más difícil de lo que pensabas, los ángeles te están levantando. No para que no caigas, sino para que, cuando caigas, no permanezcas en el suelo. Esta no es una promesa de que Dios evitará que cometas errores o que evitará que el terreno sea difícil. Es una promesa de cercanía, de cuidado personal, porque con sus propias manos implica una conexión directa entre el Creador y tú. No es algo distante, no es una protección fría o impersonal. Dios te levanta con sus manos, con un toque de ternura y poder que te dice que no estás solo, incluso cuando te sientes derrotado. Pero lo más, este versículo también tiene un mensaje que muchos no quieren aceptar. Vas a tropezar. No hay manera de caminar por esta vida sin encontrarte con obstáculos, sin enfrentarte a esos momentos en los que sientes que no puedes seguir. Tropezar es inevitable. Lo que este pasaje promete no es la eliminación de esos tropiezos, sino que no serán tu final. Los tropiezos no serán definitivos. Y lo que determina si esos momentos de caída te destruyen o no, es si permites que Dios, a través de sus ángeles, te levante. Y entonces, justo cuando crees que el mensaje es solo sobre protección y cuidado, te das cuenta de que este versículo es también una invitación a la humildad. Porque para que los ángeles te levanten, primero tienes que reconocer que necesitas ayuda. Tienes que admitir que no siempre puedes caminar solo, que no siempre serás lo suficientemente fuerte para evitar las piedras del camino. Tienes que permitir que te levanten. Y eso, para muchos, es lo más difícil de aceptar. Es una promesa de que cuando caigas, cuando el terreno se vuelva imposible, cuando sientas que no puedes más, Dios enviará a sus ángeles a levantarte. Dios no te pide que seas perfecto, no te pide que nunca tropieces. Lo que te pide es que, cuando tropieces, tengas la humildad de aceptar su ayuda, de dejar que sus ángeles te levanten, de confiar en que, aunque el camino sea duro, nunca estarás solo en él. Continuemos con el siguiente versículo. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Este versículo, a primera vista,
Promete una victoria absoluta, una fuerza invencible que te permitirá derrotar a las bestias más feroces y a los enemigos más astutos. Pero cuando empiezas a desentrañar lo que realmente significa aplastar al león y a la víbora, te das cuenta de que no es tan simple como una victoria física o literal. Detrás de estas palabras hay una batalla mucho más personal, una lucha que todos enfrentamos, pero pocos reconocen. Primero está el león. El león siempre ha sido símbolo de fuerza, de ferocidad, de algo o alguien que te desafía de frente, que ruge y te intimida. Todos hemos enfrentado leones en nuestras vidas. Son esos problemas que te atacan de manera abierta, que te hacen sentir pequeño, indefenso, que te arrinconan y te dejan sin opciones. Tal vez sea una enfermedad, tal vez una crisis personal o financiera que aparece de golpe, como un rugido ensordecedor que amenaza con destruir todo lo que has construido. El león no se esconde. Él viene directamente hacia ti. Y lo más aterrador es que lo ves venir, pero a veces sientes que no hay nada que puedas hacer. Sin embargo, este versículo te dice que lo aplastarás. No dice que el león no vendrá. No dice que no te enfrentarás a esa fuerza imponente. Lo que dice es que tendrás el poder de aplastarlo, de derrotarlo. Pero ¿cómo? No con tu fuerza, no con tu capacidad humana. Dios te da la capacidad de enfrentarlo. Te da la fuerza para aplastarlo justo cuando parece que te va a devorar. Y luego está la víbora. Esta es mucho más sigilosa, mucho más astuta. La víbora no ataca de frente como el león. Ella se desliza en silencio, se oculta entre las sombras, esperando el momento perfecto para morder. La víbora representa esos miedos silenciosos, esos problemas que no ves venir hasta que ya es demasiado tarde. Es la duda que se desliza en tu mente cuando crees que todo está bien. Es la traición inesperada, el veneno que entra en tu vida de manera sutil, casi imperceptible, hasta que sientes su impacto devastador. Pero una vez más, el versículo te dice que la aplastarás. El poder para vencer a la víbora no está en evitarla, porque no puedes evitar lo que no ves. El poder está en reconocerla a tiempo, en estar tan conectado con la verdad y con la protección de Dios que, aunque la víbora intente envenenarte, no tendrá poder sobre ti. La serpiente, desde los tiempos de Adán y Eva, siempre ha simbolizado el engaño, la tentación, la manipulación silenciosa. Y lo que este versículo te promete es que no solo tendrás la fuerza para vencer lo obvio, sino también lo oculto, lo traicionero, lo que intenta socavar tu fe sin que te des cuenta. Pero aquí es donde surge la pregunta: ¿cómo puedes aplastar algo que parece más poderoso que tú? El león es más fuerte, la víbora es más astuta, y es que no se trata de tu fuerza, sino de tu autoridad. Aplastar al león y a la víbora no se refiere solo a derrotar enemigos externos, sino a ejercer la autoridad que Dios te ha dado. El poder para vencer no proviene de lo que puedes hacer por ti mismo, sino de lo que Dios ha colocado en ti. Y el versículo continúa diciendo: hollarás fieras y serpientes. Esta no es una imagen pasiva. No es que simplemente sobrevivirás a estos ataques, no es que escaparás por poco. Hollar significa pisar con autoridad, caminar sobre algo con confianza y dominio total. No solo vas a sobrevivir al león y a la víbora, vas a caminar sobre ellos. Esto cambia todo. No es solo una promesa de que serás liberado de tus problemas, es una promesa de que saldrás más fuerte. Vas a caminar sobre aquello que intentó destruirte. Lo que una vez te hizo temblar, ahora estará bajo tus pies. Pasemos a los siguientes versículos. Yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Este versículo es el momento donde Dios mismo habla, donde la voz divina irrumpe y ofrece una promesa que parece inquebrantable.
Pero ¿qué es lo que realmente significa ser librado? ¿Qué implica acogerse a Dios y reconocer su nombre? A simple vista, suena como una garantía de protección, de que si confías en Él, todo estará bien. Pero cuando empiezas a profundizar en estas palabras, te das cuenta de que el significado es mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más desafiante. Empecemos por yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Aquí, Dios está prometiendo liberación. Pero hay algo que pocos reconocen. Para que Dios te libre, primero tienes que estar en una situación de la que necesitas ser liberado. Esto implica que las pruebas, las dificultades, las crisis, no solo son posibles, sino inevitables. Este versículo no te está diciendo que no enfrentarás momentos de angustia. De hecho, lo que está insinuando es que el dolor, el sufrimiento y las dificultades son parte del proceso. Pero aquí está la primera sorpresa. La promesa no es que evitarás esos momentos, sino que Dios te librará de ellos, no antes, no al comienzo, sino en medio de ellos. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿qué significa acogerse a Dios? La imagen de acogerse es mucho más poderosa de lo que parece. No es solo un acto de confianza superficial, no es simplemente pedir ayuda en los momentos de desesperación. Acogerse a Dios significa refugiarte en Él con todo tu ser, con una entrega total. Es un acto de rendición, de reconocer que, aunque todo a tu alrededor esté colapsando, aunque sientas que no hay salida, has decidido que tu única esperanza es refugiarte bajo sus alas. Acogerse a Dios implica reconocer que ya no tienes el control, que no puedes hacerlo solo. Y eso es lo más difícil, porque para muchos el acto de acogerse a Dios significa soltar ese deseo desesperado de controlar la situación, de buscar soluciones humanas. Y el versículo continúa aún más profundo: lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Aquí es donde todo cambia, porque reconocer el nombre de Dios no es solo saberlo, no es simplemente repetirlo en momentos de crisis. Reconocer su nombre es mucho más íntimo. En la cultura bíblica, el nombre de alguien representaba su carácter, su esencia. Entonces, cuando este versículo dice que Dios te protegerá porque reconoces su nombre, no está hablando de un simple conocimiento. Está hablando de una relación profunda y personal. Reconocer el nombre de Dios significa que lo conoces en lo más profundo de tu ser, que sabes quién es Él, no solo en teoría, sino por experiencia. Significa que has caminado con Él en las tinieblas, que has visto su mano moverte cuando todo parecía perdido, que has experimentado su fidelidad de una manera que las palabras no pueden describir. Y es aquí donde se revela el verdadero misterio de este versículo. La protección de Dios no depende de tu perfección, sino de tu relación con Él. Dios no te protege porque eres impecable, porque haces todo bien. Te protege porque reconoces quién es Él, porque lo has hecho tu refugio en medio de las tormentas, porque has decidido confiar en Él incluso cuando todo lo demás falla. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Esto no es solo una promesa de protección física. Este versículo va mucho más allá de las circunstancias terrenales. Reconocer el nombre de Dios implica que has entendido algo que muchos no ven. La verdadera protección de Dios no es de las cosas que temes en el mundo exterior, sino de las cosas que pueden destruirte por dentro. El miedo, la desesperación, la duda, el vacío. La verdadera protección que Dios te ofrece es contra esas fuerzas internas que intentan quebrar tu espíritu, que tratan de robarte la paz, la fe, la esperanza. Eso es la protección de Dios. No siempre significa que evitarás el dolor, la pérdida o la dificultad. Lo que significa es que cuando esas cosas lleguen, y llegarán, tu alma estará segura, porque has reconocido su nombre y has decidido hacer de él tu refugio.
Pero esta promesa es condicional. No está garantizada para todos. Está reservada para aquellos que se acogen a Dios, para aquellos que reconocen su nombre. Esto implica que no puedes simplemente invocar su protección sin antes haberte rendido completamente a Él. Continuemos desentrañando los siguientes versos. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Este versículo es, a primera vista, una promesa hermosa, casi reconfortante. Pero cuando te sumerges en sus palabras, descubres algo mucho más profundo y dramático. Porque lo que Dios está ofreciendo aquí no es solo una respuesta, no es solo liberación. Está ofreciendo su presencia en los momentos más oscuros, en las horas más difíciles de la vida. Y es aquí donde este versículo toma un giro inesperado, un giro que te obliga a mirar de frente a las realidades más difíciles de la fe. Él me invocará y yo le responderé. Esta frase parece sencilla. Tú clamas, Dios responde. Pero ¿cuántas veces has clamado y la respuesta no ha llegado de la manera que esperabas? ¿Cuántas veces has orado en medio de la desesperación y todo lo que sentiste fue silencio? Es fácil pensar que cuando invocas a Dios, la respuesta será inmediata, visible, algo tangible que puedas reconocer. Pero lo que este versículo está revelando es algo más inquietante. Dios siempre responde, pero no siempre de la manera que esperamos. Imagina por un momento estar en el fondo del pozo de la angustia, cuando todo parece haberse perdido. En esos momentos, clamas a Dios pidiendo una salida, pidiendo un milagro, algo que te saque de la oscuridad. Pero la respuesta de Dios no siempre es sacarte de la oscuridad de inmediato. A veces, su respuesta es simplemente estar contigo en ella. Estaré con él en momentos de angustia. Este es el punto central del versículo. No te promete que te evitará la angustia, ni que te sacará de ella en el instante en que clames. Lo que te promete es su presencia. Dios no es un observador distante. En los momentos más oscuros, en esas horas en las que sientes que no hay más esperanza, Él está ahí. Y esta es la parte más difícil de aceptar, porque muchas veces lo que más deseamos no es solo su presencia, sino una solución inmediata. Queremos que la angustia termine, queremos que el dolor desaparezca. Pero este versículo te dice algo más profundo. La verdadera respuesta de Dios no es eliminar el dolor, sino caminar contigo a través de él. Y entonces viene la siguiente parte del versículo, una promesa que parece casi contradictoria. Lo libraré y lo llenaré de honores. ¿Cómo puedes ser liberado y al mismo tiempo caminar a través de los momentos más oscuros? Aquí está la clave. La liberación de Dios no siempre es una liberación inmediata o física. A veces, la verdadera liberación ocurre en el corazón, en el momento en que, en medio de la angustia, descubres una fuerza que no sabías que tenías, una paz que va más allá de la comprensión. Lo más sorprendente es que muchas veces el proceso de ser librado pasa primero por caminar en el fuego. Dios no siempre te saca de las llamas, pero te promete que, cuando estés en ellas, no estarás solo. Y justo cuando piensas que lo peor ha pasado, que la liberación es el fin del proceso, Dios añade algo más, te llenará de honores. La mayoría de nosotros piensa en los honores como reconocimiento, éxito y recompensas. Pero en el contexto de este versículo, los honores no son solo lo que el mundo valora. Los honores que Dios promete aquí son mucho más profundos. Son el resultado de haber pasado por el fuego y haber salido más fuerte. Son el honor de haber caminado en la angustia y haber encontrado a Dios en el lugar más oscuro. El verdadero honor es la transformación que ocurre en el alma cuando descubres que, en los momentos de mayor dolor, Dios estuvo allí sosteniéndote. Los honores no son solo para el futuro, son para ahora.
Porque aunque muchas veces pensamos que la recompensa de la fe viene al final del camino, lo que este versículo te revela es que el honor está en el mismo proceso. Cada momento de angustia que atraviesas, cada vez que clamas a Dios y encuentras su presencia, te está llenando de un honor invisible pero poderoso. Ahora veamos el último verso del Salmo. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Este versículo parece tan claro, tan definitivo. Muchos años de vida, gozar de la salvación. ¿Quién no querría esto? Parece una promesa que encapsula el anhelo humano más profundo. Longevidad y, al final de todo, una salvación segura. Pero hay algo mucho más poderoso, mucho más sorprendente, oculto entre estas palabras, porque la promesa de Dios aquí no es simplemente más tiempo en la tierra. Es la promesa de una vida plena, una vida que, aunque atravesada por pruebas y dificultades, culmina en un gozo y una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando Dios dice, lo colmaré con muchos años de vida, no se trata solo de la cantidad de años que vivas, se trata de la calidad de esos años. Esta no es una promesa vacía de longevidad, no es solo vivir más tiempo. Se trata de una vida colmada, llena de propósito, de sentido, de una plenitud que trasciende lo que el mundo mide en términos de éxito o logros. Hay personas que viven muchos años, pero nunca sienten que realmente han vivido. La promesa de Dios aquí es diferente. Te promete una vida que esté llena, no solo de experiencias, sino de un propósito divino. Una vida donde cada día cuenta, donde incluso los momentos difíciles tienen un sentido más profundo porque están conectados con un plan eterno. Imagina que estás viviendo una vida en la que cada año, cada día, no es solo tiempo que pasa, sino una oportunidad para experimentar más de la gracia y la misericordia de Dios. Muchos años de vida no significan ausencia de problemas. Sabes que habrán dificultades, porque el mismo Salmo lo dice, estaré con él en momentos de angustia. Pero lo que este versículo revela es que Dios no solo te dará más años, sino que esos años estarán llenos de su presencia, llenos de la certeza de que, aunque las tormentas vengan, tu vida está en sus manos. Pero justo cuando crees que has entendido lo que significa muchos años de vida, el versículo da un giro, y le haré gozar de mi salvación. Este es el clímax, el punto en el que todo cobra sentido. Porque al final, ¿de qué sirve una vida larga si no tiene salvación? Aquí es donde Dios revela su promesa más profunda. El verdadero gozo no está en la cantidad de años que vivas, sino en saber que tu alma está segura. La salvación no es solo algo que recibirás al final de la vida, es algo que puedes experimentar aquí y ahora. Es una vida en la que, incluso en medio de los desafíos, puedes tener la certeza de que pase lo que pase, tu final está sellado en la eternidad. El gozo de la salvación es ese sentido de paz que trasciende el tiempo, ese conocimiento profundo de que estás en las manos de Dios y nada puede separarte de Él. Es fácil pensar que la salvación es solo el fin del dolor, el final de las luchas. Pero el verdadero gozo de la salvación es poder experimentar a Dios en medio de las luchas. Es saber que, aunque la vida no siempre será fácil, aunque habrán momentos de pérdida, de angustia, de incertidumbre, tu destino está asegurado. Este gozo es algo que pocos entienden, porque no se trata de una felicidad superficial, no es la alegría que viene cuando todo está bien. Es un gozo que nace de saber que, incluso cuando todo parece ir mal, tu alma está segura. Y no es solo una promesa para el final de la vida, es una promesa para el presente. La salvación no es algo que esperas hasta el último suspiro. Es algo que puedes experimentar ahora mismo. Es la certeza de que, aunque el mundo a tu alrededor esté lleno de caos, dentro de ti hay una paz,
que no puede ser destruida. El gozo de la salvación es vivir cada día con el conocimiento de que ya has sido rescatado, que ya has sido redimido. Y aquí está la parte más poderosa. Este gozo no depende de las circunstancias externas, no depende de si la vida es fácil o difícil. El gozo de la salvación es inquebrantable, porque no está basado en lo que el mundo te da o te quita. Está basado en lo que Dios ya ha hecho por ti. Ya has sido salvado, ya has sido colmado con su gracia. Y ese gozo es lo que te permite caminar por la vida con una confianza inquebrantable, sabiendo que al final, no importa lo que suceda, tu vida está en las manos de Dios. Si te ha gustado esta explicación, puedes ayudar dándole a me gusta, para que este mensaje pueda llegar a otras personas que, como tú, pueden estar buscando palabras de aliento en momentos de incertidumbre. Comparte este vídeo con tus seres queridos para que ellos también reciban esta bendición. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.